Catedral de Fe presenta la Escuela Bíblica para Niños. Ven y comparte con nosotros de un tiempo especial. Aquí da inicio la Escuela Bíblica para Niños. Bienvenidos a su programa Catequesis para la gloria de Dios. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. Efesios 5:1. Ay, ya me despeiné, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Es que resulta y acontece que hoy tenemos un nuevo episodio, chiquillos. ¡Qué emoción! ¡Ay, Dios! De Catequesis. ¡Woo! Ahora sí, chiquillos, yo tengo algo que contarles a ustedes. Y no solo a ustedes, al pastor también. Voy a ir a buscarlo, chiquillos, porque tengo una situación que tengo que solucionar. Ay, estoy muy preocupada, chiquillos. Vamos, acompáñenme. Chao, chiquillos. Vengan conmigo. Amados hermanos, yo quiero que vayan en paz para su casa. Que el Señor me los guarde, me los proteja. Que el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Pongan en ti paz. Amén. Pastor. ¿Quién me llama? Ay, pastor. ¿Quién me llama? Ay, pastor. ¿Quién me llama? Pastor, aquí estoy detrás suyo. Hermana, ¿cómo estás? ¿Por qué Abatida. Abatida. Usted sabe, pastor, que yo nunca estoy abatida, ¿verdad? No, Usted nunca me ve de esta manera, pastor, ¿verdad? Que yo nunca lo molesto a usted. No. Para nada, pastor. Yo Para no lo nada. molesto nunca. Yo si acaso le hablo. Yo nunca vengo a molestarlo a usted. Yo nunca le pido nada. Para nada, hermana, para nada. Pero esta vez, pastor, necesito su ayuda. Dígame, hermana, dígame. Estoy abatida, desconsolada. Me falta fuerza. Me falta fe. Pastor, le voy a contar. Es que vea, una amiga mía tiene una chiquita. Ajá. Tiene una chiquita como de 12 años. Usted Ajá. sabe, pastor. Ajá. Es una adolescente. ¿Adolescente? Es una adolescente. ¿Adolescente? Y la cosa es que ella está mal en el hospital, pastor. ¿Está mal Está en mal, el está en hospital? cuidados intensivos. ¿Cuidados intensivos? Le están diciendo que se puede morir, ¿Morir? pastor. Hermana, ¿morir? Sí. ¿Lo escuché bien? Se puede morir, pastor. Se puede morir. Se puede ir al más allá. Así dónde? como lo oye, al más allá. Hermana, tenemos que tener fe. No sea usted tan negativa. ¡Ay, Dios! Solo Dios. ¡Escúchame, Señor! Solo Dios sabe cuál Ay. es el propósito, hermana. Pero igual, hay que orar como hermanos sí, en la sí. fe. Hermana, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? tengo la historia perfecta para eso. Porque no basta lo que yo le pueda aconsejar a usted, sino que es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué dice la Biblia, pastor? Para yo decirle a ella. Hermana. A la mamá de esta niña que está abatida también. Hermana. Estamos orando. Amada hermana, Sí, tenga paz dígame. del Señor y vamos a la Dígamelo, historia. pastor, Vamos a la dígamelo. historia. Vamos. Vamos.
Hermana, ¿Qué? lo que tengo que decirle hoy no son palabras mías, sino es la palabra del Señor. Dígamelo, pastor. Aquí dígamelo. tengo yo la Biblia. Dígamelo. Aquí tengo yo la Biblia, hermana. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, hermana. Ajá. Usted misma Yo va a leer la Biblia, misma. porque usted tiene que ir aprendiendo que usted, entre más lea la Biblia, más va a encontrar cosas que le ayudan para su vida y para su eternidad. ¡Amén! Así que, hermana, ¡Gloria a Dios! ayúdenos a narrar la historia. Sí, pastor. La 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 la. Ay, chiquillos, qué vergüenza. Yo estaba llorando mucho. Estaba muy abatida, pero ya respiré. Ya fui a tomar agua. Ya me calmé. Y el pastor me dio una palabra que yo voy a leer para ustedes y para mí, porque yo tengo que ir a la casa de mi amiga a aconsejarle sobre esta palabra para que ella tenga mucha, pero mucha fe. Y dice así: Jairo, un líder de la sinagoga, cayó ante los pies de Jesús y él le dijo: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Mi hija se ha muerto! Pero yo sé, Jesús, tú Jesús, si vas a la casa y le pones las manos encima, sé que ella vivirá. Mientras iban abriéndose paso entre la multitud, se encontraron con unos hombres muy feamente. Ellos estaban diciendo que la hija de Jairo ya había muerto. ¡No! Pero Jesús les dijo: ¡No tengas miedo! ¡Cree, Jairo! ¡Cree! ¡No ten miedo! ¡No ten miedo! Porque si crees, tu hija será sana. Amén. Creo, Jesús, yo creo. Llegaron a la casa de Jairo y encontraron a la gente que estaba llorando y llorando, llorando y llorando. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Y Jesús les preguntó, Jesús les dijo: ¿Por qué ustedes están llorando? ¿Por qué? ¿Por qué lloran? No lo entiendo. La niña no está muerta. Solo está durmiendo. No está muerta. Solo duerme. Pero la gente se burlaron de él, se burlaron de Jesús por lo que dijo. Jesús y 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, entraron a la casa con Jairo y su esposa.
y la pequeña estaba acostada, tal como todos lo habían dicho. Jesús entonces tomó su mano y le dijo: ¡Niña! ¡Levántate! ¡Levántate, niña! Y ella se levantó e incluso dio vueltas en toda la habitación. Entonces, Jairo y su esposa estaban súper maravillados, súper maravillados, súper maravillados, súper maravillados, súper maravillados. Y Jesús les dijo: Jairo y su esposa, no le digan a nadie, a nadie. Estoy viva, estoy vivísima, estoy súper vivísima. Y tengo mucha, pero mucha hambre. Quiero comer todo lo que hay, todo lo que hay, todo lo que me den, todo lo que hay, todo lo que me den. ¿Y sabe, Jairo? Denle algo de comer a esa chiquita, que parece que tiene hambre. ¡Qué felicidad! ¡Sí! ¡Sí! Ay, pastor, muchas gracias por esa palabra. Usted sabe que Amén. yo la necesitaba, yo me sentía muy abatida, pero Amén. ahora yo quiero tener mucha fe en mi corazón, mucha Amén. esperanza en mi corazón para ir a dar esa palabra a mi amiga. Amén. Todavía estoy quebrantada, pastor, Hermana. pero yo tengo fe. Hermana. Sí, pastor, dígamelo ya, Vea, dígamelo lo ya, que dígamelo ya, pasa dígamelo ya. es lo siguiente. Dígamelo. Lo que pasa es lo siguiente, hermana. Usted debe tener fe. Ajá. Porque si usted no cree en lo que Jesús puede hacer, Ajá. ya sea en salvar la vida de esa muchacha o en que ella sea restaurada físicamente en su salud, ambas que son extraordinarias y más que la de la salvación, usted tiene que creerlo en su corazón, porque si realmente lo cree, no puede haber duda, no puede haber tribulación, usted tiene que creerlo, hermana. Amén. Así que, hermana, hagamos algo, hermana, Pastor, dígamelo. hagamos una oración por ella. Amén, amén, amén. Porque nosotros como cristianos tenemos que orar por los que tienen necesidad. Amén. Dice así: Señor Jesús, toma la vida de esta muchacha, toma su corazón, para que ella pueda ser salva Para que ella- primeramente, y después, si es tu voluntad, Luego. que sea restaurada Sea en su restaurada. salud. En el nombre de Jesús. Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, debías ser esa montaña, te moverás, y las montañas se moverán, se moverán. ¡Uh! ¡Y las montañas! Ustedes son hijos de Dios. Y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. Efesios 5:1. Bienvenidos a su programa, Café Kids, para la gloria de Dios.
Carismático Internacional Catedral de Fe presenta el servicio dominical. Un tiempo especial de adoración a Dios y ser alimentados con su palabra. Sean bienvenidos. Bendiciones, buenos días, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Hoy estamos muy contentos, como cada domingo, de tener este tiempo para adorar, exaltar juntos al Señor en familia, cada uno desde sus hogares, y nosotros aquí también muy contentos de servirle al Señor. Así que en esta mañana queremos poner este día, este momento, este tiempo en las manos de Él, y quiero que usted, que está en este momento en su casa sintonizando nuestra transmisión, también pueda disponer su corazón, su vida, los de sus familiares también, que todos se puedan unir y unirnos todos como una sola familia que somos Catedral de Fe. Le decimos gracias, Señor, por este día que tú nos das, Padre. Gracias porque tú has sido misericordioso con nosotros, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de entrar ante tu presencia, Señor, porque ya no hay ningún velo, Señor, que nos impide entrar ante tu presencia, Señor, sino que tú, Señor, nos permites, Señor, estar delante de ti, Padre, en demostrarte nuestro amor, nuestra sinceridad, nuestro corazón delante de ti, Señor Jesús. En esta mañana queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor, queremos poner nuestra vida, Padre de la gloria, delante de ti, Señor Jesús, y queremos decirte, Señor, que anhelamos adorarte, Señor, que nuestro mayor deseo es estar en tu presencia, Señor, y poder doblegarnos delante de ti, Señor Jesús. Adorar en nuestro deseo, Señor, adorar en esta mañana, Señor, en nuestro anhelo, Señor, y que nuestra adoración llegue ante ti como un perfume grato, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Nuestro anhelo y nuestro deseo es adorarte a ti, Señor. Te decimos en esta mañana: adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo, y yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Y yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Vamos, dile a él: adorar. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Vamos, dile: adorar. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo, y yo quiero ser un adorador
que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Y yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Vamos a decirle suavemente una vez más: yo quiero ser. Y yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Oh, yo quiero ser, dile a él. Y yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Nuestro deseo es amarte con todo nuestro corazón, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que si realmente alguien te ama a ti, Señor, guarda tu palabra, Señor, guarda tus mandamientos. Y tu Espíritu Santo está sobre nosotros y te decimos en esta mañana: hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Díselo a él. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre, mudándome, cambiando mi ser. Vamos, dile: mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Una vez más a él. Mi vida nunca más será igual.
nuestra vida nunca será igual, Señor. Te adoramos y te exaltamos a ti, Jesús. Sí, por dicha terminó en una parte donde podemos, creo que... Sí, pero sí, nunca está... Tiene que estar en todo. No, es que se me apagó se me olvidó la canción que seguía. O sea, se me olvidó la canción que seguía. Entonces yo le dije así para que se me tocara el iPad, porque se había apagado. Pero bueno, yo quedé en una parte así, propio para eso. ¿Ya lo entendió? Sí, ya. No hay nadie tan maravilloso, Señor, como eres tú, Jesús. Y nos gozamos tanto en tu presencia, Señor, y declaramos tu hermosura, tu santidad en medio de nosotros, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Díselo a él. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso, Precioso y glorioso, tan bello y tan decimos a Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Eres precioso, Rey, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Una vez más dile a él. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso Jesús. Oh. No hay nadie como tú, Jesús. Tu hermosura, tu santidad, Señor, no tiene comparación, Señor. Y te decimos cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, cuánto te adoramos a ti, Jesús. Eres nuestra necesidad, Señor. Eres nuestro anhelo. Eres nuestro deseo, Señor. Descansamos en ti, en tu presencia, Señor. Y este tiempo, Señor, lo entregamos a ti, Señor, con corazones agradecidos, Señor, que no esperan nada a cambio, Señor, sino que solamente se humillan y reconocen que tú eres hermoso, que tú eres maravilloso y que tú estás sentado en el trono, reinando y gobernando en majestad en medio de nosotros. Aleluya, Señor Jesús. Tiempo hermosísimo hemos tenido en la presencia del Señor, este tiempo de oración. Gracias al Señor que su presencia sigue constante en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, y aprendemos cada día a deleitarnos más en la presencia del Señor y a gozarnos con Él y con el Espíritu Santo en medio de nosotros. Vamos a tener un tiempo especial que es el tiempo de la administración de las ofrendas y de los diezmos. ¿Qué le parece si en esta mañana preciosa que hizo el Señor usted prepara su diezmo y su ofrenda? En este momento ahí en pantallas va a salir los teléfonos o el teléfono, el Simpe móvil, perdón, donde vamos a poder ver
cuál es el número al que podemos realizar el depósito de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Recuerde que este es un tiempo importante porque honramos al Señor. También van a estar apareciendo en pantalla las cuentas electrónicas donde usted puede realizar su depósito vía transferencia, y si usted todavía no es de los que hacen este tipo de transferencias, puede durante la semana ahí apuntar el número e ir al banco y realizar el depósito y bendecir el nombre del Señor. Recuerde no quedarse con la siembra, con la bendición en la mano. Siembre en la casa del Señor. Está bendiciendo para bien suyo, para bien de su familia, y también estamos honrando al Señor y al lugar donde Él nos da y nos brinda su palabra a diario. Vamos a orar y le vamos a decir: Señor, gracias por este tiempo, Señor, este tiempo de la administración de las ofrendas y los diezmos. Es un tiempo, Señor, donde presentamos a ti, Señor, de lo mucho que nos bendice, Señor, la parte que a ti te corresponde, Señor, no con tristeza, Señor, no con dolor, sino con gozo, Señor, sabiendo que tú honras a los que te honran, Señor. Nos gozamos en este tiempo, Señor. Venimos alegres, gozosos, entregándote a ti, Señor, los diezmos, las ofrendas, con corazones sumamente agradecidos, Señor, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas hasta que el día que regreses, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar en un tiempo lindo, un tiempo hermoso, donde el único requisito es tener nuestro corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor en manos del pastor. Bendecidos. Qué lindo estar con todos ustedes esta mañana de domingo, pese a todas las situaciones difíciles que atravesamos durante nuestra vida y particularmente estos días, esta semana, en fin, no sé cómo esté atravesando, cómo esté viviendo usted aún las cosas difíciles que suceden en nuestro país. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos sostiene. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Incluso situaciones cataclísticas que se den en el mundo, tampoco nada nos va a separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni aflicción, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, ni espada, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bien, esta mañana vamos a ministrar la segunda parte del tema que inicié la semana anterior, apuntando a lo eterno. Apuntando a lo eterno. Y vamos a arrancar con el texto que no estudiamos la semana anterior, porque la semana anterior lo leímos, pero no profundizamos en él, y hoy profundizaremos en él en Lucas capítulo 12, versículo número 13. Vaya abriendo su Biblia ahí en Lucas 12, a partir del verso 13. Como siempre le digo, su mejor y su mayor atención, que nada compita con este momento en que consagramos nuestra vida y nuestro tiempo a atender el consejo sano de la palabra del Señor. Estamos en el culto al Señor, en el servicio al Señor, y debemos ser dedicados para ello. Vaya conmigo a hacer la proclama de la palabra del Señor. Digamos juntos: Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón. Es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo.
Es más deseable que el oro refinado, es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, calla delante de él toda la tierra. Y vamos al Proverbio 18:15 que dice: el que es sabio e inteligente presta atención y aprende más. Sabios e inteligentes en mi auditorio hoy, prestamos atención y aprendemos más del Señor. Apuntando a lo eterno, segunda parte, Lucas 12:13, y leo para ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la comunión del Santo Espíritu de Dios. Le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Mas Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15. Y les dijo a todos, a propósito de lo que este hombre le exclamó, le dice a todos: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué impresionante donde Jesús está poniendo nuestra vida en perspectiva. Que nos libremos de toda avaricia, porque nuestra vida no depende de la cantidad de chunches o de cosas que poseamos. 16. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Se autoaconsejó, se autocarboneó, como digo yo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20, esa palmada de ubicación que Dios nos da. Pero Dios le dijo: necio. ¿Usted oyó? ¿Quién lo dijo? Dios. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Vienen a pedirte lo único eterno de tu ser, tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La semana anterior entré al tema de apuntar a lo eterno. Hablamos cómo el Espíritu Santo nos llevó al texto de Juan 6:27 para este año 2020 como texto lema: trabajar por la comida, o no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, Jesús, encargó Dios para entregárnoslo a nosotros. Y empezamos a escudriñar ese texto junto con aquel de Primera de Juan capítulo 2 verso 17, el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Luego fuimos profundizando en qué significa amar a Dios y fuimos hablando sobre el hecho de que amar a Dios implica guardar sus mandamientos, y pasamos como filtro algunos de los mandamientos a ver cómo estaba nuestra vida, comparándonos, como mirándonos a un espejo, a ver si estábamos cumpliendo con esos pocos mandamientos que mencionamos. Hoy quiero profundizar en el texto que he leído del capítulo 12 del libro de Lucas, del verso 13 al verso 21, porque nos encontramos a Jesús enseñando una serie de verdades eternas en este capítulo 12. Usted puede leer los versículos precedentes en su casa, pero encontramos ahí al Señor hablando cosas que le permitirían al oyente elevarse desde su humanidad hasta la eternidad al lado del Padre. Creo que tengo algo escrito por ahí para ustedes sobre esto. Pero Jesús está hablando a sus discípulos, a todo el auditorio que Él tiene, y el Señor está hablándole a la gente, cómo, inspirando a la gente cómo salir de esta carnalidad o de esta mundanalidad o de esta dimensión y proyectarse a lo eterno. Los consejos de Jesús ahí en capítulo 2, si usted puede verlo, como dije, los versos precedentes a mi párrafo de estudio hoy o a mi texto
texto de estudio hoy, iban enseñando a Jesús desde apartarse de la hipocresía de la religión institucionalizada representada por los fariseos, apartarse de esa hipocresía pasando también, o para ser un hijo de Dios verdadero, salir de la hipocresía para ser un hijo de Dios verdadero, pasando por una breve explicación de la justicia de Dios, que Dios, el juez justo, en su soberanía, es capaz de fundir en el infierno a sus enemigos. Eso es facultad de Dios, usted lo puede leer ahí en su Biblia, hasta la amorosa exhortación de que no nos avergonzáramos de Él, de Jesús, digo, en este mundo, en este siglo, en esta vida, ni nos avergonzáramos de sus palabras, ni nos avergonzáramos del Padre, sino más bien que le confesáramos a Jesús delante de todos los hombres, delante de todas las personas en este mundo, para así poder gozar de la dicha de que Él nos reconociera en aquel gran día ante su Padre. También pasó Jesús por la seguridad de la fiel asistencia del Espíritu Santo a favor del creyente durante nuestro peregrinaje en esta tierra. Entonces las enseñanzas de Jesús están siendo muy espirituales. Jesús está con su auditorio, tiene multitudes de gente, usted lo puede leer ahí en capítulo 12, que la gente venía por millares. Jesús está hablando con toda la gente que tiene al frente. Permítame imaginar que Jesús está al pie del monte, toda la gente está ahí llenando el monte, la montaña, el cerro al frente de Jesús. Jesús está enseñando estas cosas, alejarse de la hipocresía. Jesús está enseñando que le amemos a Él y le confesemos delante de los hombres. Jesús está hablando de la operación del Espíritu Santo a nuestro favor, que durante nuestro peregrinaje en nuestra tierra el Espíritu está con nosotros. Jesús está enseñando también que le temamos a Él, que nos consagremos a Dios, porque Dios es capaz, tiene el poder en su soberanía, en su justicia, como juez justo y santo que es, de fundir en el infierno a sus enemigos. Y en medio de eso aparece un Pedro Vainas entre su auditorio, como en todo auditorio donde se predica la palabra del Señor. Que habrá gente que, lejos de prestar atención a las enseñanzas de Jesús, más bien es lejos de apuntar hacia lo eterno, hacia las enseñanzas del Maestro, más bien tenían sus ojos clavados, como en todo auditorio le pasó a Jesús, como en toda congregación hay quien no está en nada. Este tipo tenía sus ojos clavados en lo de este mundo, tenía sus ojos clavados en lo material, en lo pasajero. Aquello que lejos de ser sublime, aquello que lejos de ser alto, aquello que lejos de ser santo, más bien era la evidencia tangible de que su corazón estaba lleno de carnalidad y un corazón, desafortunadamente para él, inclinado a la avaricia. Entonces, en el intervalo entre una enseñanza y otra, en el intervalo entre una explicación de amar lo eterno, de estas cosas maravillosas que Jesús estaba enseñando a sus millares de gentes, se levanta la voz en medio de la multitud de este tipo. Verso 13. Dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Nada tiene que ver la petición que este hombre está haciendo con las enseñanzas del Maestro. Nada tiene que ver lo que este hombre le dice a Jesús con el momento que Jesús está viviendo. Es decir, la solicitud de este varón estaba totalmente fuera de contexto. Este hombre es como el típico que hoy me está oyendo predicar, pero que no está escuchando nada. Este hombre representa a aquellos que simultáneamente con la prédica están leyendo su red social, o están divirtiéndose con un juego digital, o están respondiendo mensajes de WhatsApp, o pensando si dejó conectada la plancha, o si tiene la olla arrocera, o si los frijoles están cocinando, o qué hará de almuerzo. Este hombre que está escuchando las enseñanzas de Jesús, pero que le sale con esta ayotada, es como aquel que simplemente va caminando por un sendero con los audífonos ahí puestos, dizque escuchando la prédica, pero está disfrutando del paisaje más que de la enseñanza de la palabra del Señor. Y de esa manera, escuchando por audífonos el mensaje de la palabra del Señor, medio está oyendo la prédica. No estoy hablando de aquellos que están trabajando y aprovechan cuando trabajan de escuchar la palabra. Estoy hablando de los que tienen todo el tiempo de estar frente al púlpito escuchando la palabra del Señor, y no obstante están haciendo otras cosas porque no les interesa, pensando en su trabajo, pensando en su negocio, pensando en sus empresas, pensando en sus responsabilidades académicas, pensando en su dinero, la falta de aquel, porque ha cultivado su corazón en las cosas terrenales
que no le dejan atender las cosas terrenales, las cosas eternas no le dejan apuntar a lo eterno, siquiera entregándose a un tiempo exclusivo de búsqueda del Señor. Y la respuesta que Jesús le da a este tipo, a este Pedro Vainas, que le sale con esa ayotada: maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. La respuesta que Jesús le da, más o menos, permítame parafrasearla así: ¿de dónde sacas esa idea loca? ¿No se da cuenta que estoy hablando de cosas que son más importantes que su petición? Vamos a ver, ¿no se da cuenta que estoy predicando cosas más importantes que su WhatsApp? ¿No se da cuenta que estoy predicando cosas más importantes que su Facebook? ¿No se da cuenta que estoy enseñando cosas más importantes que el juego que está ahí digital que está disfrutando? ¿No te das cuenta que estoy hablando cosas más importantes que la nube, que la catarata, que el yigüirro, que el pajarito, que el colibrí que estás fotografiando? ¿No te das cuenta que estoy hablando cosas más importantes que lavar tu carro, que hacer la comida? ¿No te das cuenta que estoy hablando cosas de la eternidad mientras tus ojos están apuntando a lo terrenal? Permítame parafrasear la respuesta de Jesús: no he escuchado nada de lo que he estado enseñando. Les he inspirado lo espiritual. ¿Cómo me salís con algo tan mundanal? Estoy parafraseando. Tómate una pastilla de ubicación. La respuesta de Jesús: ¿quién me ha puesto entre ustedes como juez o como repartidor de herencias? Y lastimosamente en toda congregación siempre hay alguien que desprecia lo eterno. Lastimosamente en nuestras iglesias siempre hay alguien que desprecia lo celestial, lo espiritual, lo cambia por lo terrenal, por lo material, por lo efímero, por lo pasajero. Se conduce como aquel proverbio popular que dice: cambian la mamá por una chancha. Y mucha gente está cambiando al Señor por un cerdo. Está cambiando lo eterno por lo pasajero, por lo terrenal. Y Jesús le acusa por implicancia a este hombre de padecer y estar comido por la avaricia. Note lo que dice el verso 15 en la parte A. El verso 15 en la parte A les dice: y les dijo, note, preste atención, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Es decir, esta expresión de Jesús es una implicancia de que aquel tipo que en su auditorio está oyendo las cosas eternas no puede escucharlas, interiorizarlas, porque su corazón está lleno de avaricia. Entonces viene en el inmediato consejo para los demás y particularmente a sus discípulos: mira, guárdate de toda avaricia. Porque esa gente que oye la palabra pero no la escucha y no produce fruto en su vida, porque uno no los ve cambiar ni los ve prosperar espiritualmente, son como aquel terreno lleno de espinos que, sembrada la palabra, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas del mundo, ahogan la palabra y entonces la gente no da fruto, es infructífera. Note lo que dice el Señor en Mateo 13:22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lo voy a leer de nuevo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este padecimiento de ese tipo de terreno, como del tipo que le salió con esa yotada a Jesús, se llama avaricia. ¿Y qué es avaricia? Lo tengo para ustedes. Se deriva de una palabra griega que más o menos se pronuncia como pleonexia, que significa o que puede implicar ser sinónimo de codicia. Y ambas, avaricia y codicia, están referidas al deseo malsano de tener más. No a ese deseo de esforzarse por tener mejores cosas, sino un deseo malsano de tener más, simple y llanamente por la acumulación de posesiones materiales, acompañados de una exigencia y de una mezquindad que a su vez, ese deseo malsano de tener más, ese deseo de acumular riquezas, esa mezquindad va acompañada también de una intención
de una mala disposición de la persona para no dar lo que es debido. Es decir, acumulo, tengo amor por las riquezas, avaricia, codicia, todo es para mí, no lo reparto, no lo quiero repartir, no quiero dar lo que es debido. Entonces codicia, avaricia implican un amor desmedido y un amor desordenado por las riquezas, aun cuando estas riquezas provengan de ganancias ilícitas. Avaricia y codicia representan entonces un amor desmedido, una entrega desmedida, una entrega total a las cosas de este mundo, a las cosas pasajeras, a las cosas transitorias, con una mezcla de amistad con el dinero que potencia a su vez altivez por las ganancias oscuras. El corazón altivo que dice, pastor, no se meta conmigo. Yo estoy bien con Dios, Dios me conoce, Dios sabe. Opa, ¿a usted no le da miedo que Dios lo conozca? ¿A usted no le da miedo que Dios sabe cómo es usted? Porque me lo dicen con tanta liviandad que me asusta. Ahora, dado el mal ejemplo de su oyente, inmediatamente Jesús exhortó, como nos exhorta hoy día, a guardar nuestro corazón, a efecto de que nuestro corazón no esté lleno de ese vicio avaro y codicioso. Quizá no se haya dado cuenta, usted digo, pero entre más dedique su corazón y entre más se dedique y se entregue la consecución de bienes de este mundo, entre más se vuelva usted loco por su trabajo, invirtiendo horas extras a fin de obtener lo que no necesita para vivir y vaya tras el alcance de sus metas, entre más usted se dedique al alcance de sus objetivos, sus metas, sus anhelos, sus propósitos, está haciendo nulo el propósito de Dios en su vida, no está participando a Dios de sus cosas. Entonces usted está caminando por el camino de la avaricia, cual sea la cosa que usted esté haciendo, riquezas o peor aún pobrezas, que usted esté siguiendo las cosas de este mundo, perdón, está haciendo nulo el propósito de Dios en su vida, está caminando por el camino de la avaricia y de la codicia. Y el síntoma más relevante de ese desvarío es este, note, cuando a usted no le queda tiempo para orar, cuando a usted no le queda tiempo para leer la palabra y estudiar la palabra del Señor ni ánimo, cuando a usted no le da ánimo y no le queda tiempo para congregarse, cuando a usted no le queda tiempo para servir a la obra de Dios, y me estoy metiendo con usted, verá que el Espíritu Santo lo está redarguyendo, cuando ya no hay ánimo para ayunar, cuando ya no hay ánimo para ofrendar, cuando ya no hay ánimo para servir a Dios, cuando ya no hay ánimo para diezmar, cuando le pesa como un yunque en su voluntad todo lo que se refiere a Dios, cuando a usted le cuesta montarse en su carro, el que tiene carro, y llegar a la iglesia o un martes, porque usted considera que tiene mejores cosas que hacer, digo, estoy hablando a los pastores, a los líderes, a los de docs, a los de intercesión, que están invitados a llegar presencialmente los martes a orar y no llegan, cuando a usted le pesa como un yunque en su voluntad buscar de Dios, entonces usted se encuentra en el camino de la superficialidad material y muy lejos de lo eterno. ¡Ay! Amén. O amén. Pastor, ¿lo dice por mí? Pregúntele al Espíritu Santo, pero si sintió aludido, si se sintió aludido, lo estoy diciendo por usted. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo hacer? Más es mi obligación como pastor advertirle que está por el camino errado. Ahora, aclaro que con esto no estoy haciendo una oda a la pereza o a la vagabundería, pues bien conozco lo que la Escritura dice, que el que no trabaja, que no coma. Y también conozco el castigo de las consecuencias de la pereza, como lo enseña la Escritura, pero sí estoy advirtiendo. Bien, si no hago una oda a la vagabundería, a la pereza, no es mi prédica. No obstante, sí advierto que si usted no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo en su vida irá al fracaso, tal y como ya debe estarlo experimentando. Y el futuro, si sigue por ese camino, la eternidad, es el lago que arde en fuego y azufre, lo que conocemos como el infierno. Por eso quien fija su mirada y pone su esfuerzo en lo terrenal morirá en ello. Porque solo el que hace la voluntad de Dios, es decir, solo el que apunta a lo eterno, permanecerá para siempre, como lo dice nuestro texto de 1 de Juan 2:17 que leímos la semana anterior y que analizamos solo en la primera parte. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Recuerda que quedamos ahí, pero la segunda parte dice, el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿usted está amando el mundo y sus deseos o usted está amando la voluntad de Dios? Porque si está entregado a lo de este mundo, a lo pasajero, transitorio, efímero, a lo que se va, a lo que hoy es y mañana no está, lo mañana no es, si usted está entregado a la materialidad de este mundo, la finitud de las cosas de esta dimensión, usted no está amando al Señor, usted está amando lo que en este mundo va a pasar, no está amando ni haciendo la voluntad de Dios, entonces usted no va a permanecer para siempre, porque solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Jesús hace hincapié en esta verdad cuando en su consejo sigue diciendo en Lucas 12:15, pero la parte B, Lucas 12:15 en la parte B, dice Jesús, porque la vida del hombre no consiste, subraya ahí, no consiste, no es, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¡Pum! Se cayó de una nube muy alta en que andaba a 20,000 metros de altura. Se espapalló. Porque usted considera que siguiendo lo de este mundo está conquistándolo todo. Y se está perdiendo eternamente. Mi amado, es mañana de poner barbas en remojo los que tienen barbas. Es mañana de poner el corazón en el Señor. Volver a buscar del Señor, porque a Jesús Dios señaló para darnos la comida que nos lleva a la eternidad. Y Jesús llama otra vez a su auditorio a elevar la mirada desde lo pasajero, a elevar la mirada desde lo material y hacia lo eterno. Como diciendo Jesús, no trabaje tanto por lo que perece, más bien esfuércese por lo que a vida eterna permanece. La parte B de ese texto dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre consiste en amar, en seguir a Dios. La vida del hombre no consiste en fijarse, apuntarse, entregarse a lo pasajero, a lo mundanal, a lo carnal, a lo del cuerpo. La vida del hombre consiste en buscar y apuntar a lo eterno, en buscar a Jesús. Entonces enseña que la verdadera vida del hombre, la vida eterna, no consiste en abundancia de cosas. La vida no consiste en abundancia de chunches que se pueden obtener en esta dimensión. La vida no consiste en esa locura, en ese mare magnum en que el mundo nos lleva, sobre todo el mundo de Occidente tan consumista. La vida no consiste en eso, mi amado, por favor, meta el freno. No meta el pie en el acelerador, meta los dos pies en el freno, aunque el carro le haga hacerse así del frenazo que pegó, porque vas por mal camino. Vuélvete a lo eterno. Y tengo para usted esto que escribí. ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Cuál es su tesoro? ¿Dónde está? ¿En qué invierte sus fuerzas? ¿A qué le entrega su mayor dedicación? ¿En dónde usted entrega su dinero? ¿A dónde está su entrega? Y su propia respuesta a esas preguntas que a propósito aparecieron en la pantalla, le dirán directo a su corazón, si usted es sincero, las respuestas a esas preguntas que aparecieron ahí, le dirán directo a su corazón qué tipo de persona es usted. Así conforme usted responda, ¿qué es lo que usted más ama? ¿Cuál es su tesoro? ¿Dónde está su tesoro? ¿En qué invierte usted sus fuerzas? ¿A qué le da usted esa dedicación? ¿En qué pone usted su dinero? ¿A dónde usted pone la entrega, las fuerzas de su entrega? Si usted responde sinceramente a esas preguntas, usted ipso facto, inmediatamente en el acto, se dará cuenta qué tipo de persona es usted. Acto seguido, a la insensata pregunta de su oyente, Jesús cuenta una parábola. Y la parábola, perdón, le va a sonar grosero, pero es que no puedo decirlo de otra forma. La parábola que Jesús cuenta, por la pregunta insensata de su oyente, eso hace que Jesús cuente una parábola, que en resumen la parábola nos va a enseñar sobre la estupidez humana. Ay, pastor, qué grosero es usted. No, parece. Se va a dar cuenta. Porque en la parábola Jesús habla de un hombre rico que además de ser rico también era próspero. Porque sus campos y sus sembradíos, recibiendo el impacto de la bendición de Dios, produjeron con abundancia. Entonces las riquezas y la prosperidad que este hombre tenía
porque no solamente era rico, sino que también era próspero, es decir, lo que Dios, el impacto de la bendición de Dios en sus campos le estaba prosperando aún más, provocó que ese hombre se convirtiera en un insensato. Lejos de convertirse en alguien que buscara e invirtiera en la obra de Dios, hizo que este hombre se convirtiera en un insensato, es decir, en una persona necia, porque Dios le dijo necio, que proveyó para todo en su vida terrenal, menos para su vida espiritual. ¿Se le parece a alguien? Tal vez usted diga, sí, pastor, se me parece a mí. Tal vez no en que sea rico, pero sí en que está poniendo su mirada en lo terrenal y no en la eternidad. Ahora, todo hombre, tarde o temprano, llega a darse cuenta de cuán insignificantes son los bienes. Todos llegamos a darnos cuenta de cuán insignificante es esta materialidad, de cuán insignificantes son las cosas que nos rodean, porque todas son pasajeras, aunque muchos lo pueden descubrir más temprano u otros más tarde cuando ya hayan desperdiciado su vida, pero nos llegamos a dar cuenta que esta vida no depende de esas cosas. No. Los bienes terrenales no producen una vida rica, ni tampoco producen una vida de abundancia que traiga felicidad abundante. Los bienes materiales a menudo, esa abundancia de posesiones, más bien produce ansiedad, produce más descontento que felicidad, tanto como la ausencia de ellos. Es decir, sufre el que no tiene bienes como sufre el que tiene muchos. Se llena de ansiedad el que no tiene bienes como se llena de ansiedad el que tiene muchos. Se llena de ansiedad el que está en pobreza como se llena de ansiedad el que tiene mucha riqueza. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad o el gozo vienen de tener paz con Dios y de estar reconciliados con Dios. La verdadera felicidad, el gozo, no viene, mi amado y mi amada, de la multitud o la gran cantidad de abundancia de bienes que tengamos. La felicidad, el gozo es un fruto del Espíritu Santo que se da porque nuestra vida está entregada al Señor, comiendo lo que el Hijo del Hombre, Jesús, nos da para la vida eterna. Por lo general, aquellos que han tenido más de los bienes de este mundo jamás han llegado a conocer la emoción de una realización duradera, porque lo ha tenido todo, ya nada le hace gracia. ¿Me explico? Dejan de lado lo que vale en la vida. En primer lugar, dejan de lado a Dios. Luego los tesoros espirituales, tales como el amor, el contentamiento, la paz, una conciencia clara, un sentido de misión y una esperanza del cielo. Como el rico de esa parábola no tuvo en cuenta ese principio. El rico de esa parábola más bien decidió abundar y disfrutar anodinamente, tonta o estúpidamente, de lo que él consideró era su vida. Los bienes pasajeros. Y como resultado, no solo perdió su alma, el rico de la parábola, sino que para todos los tiempos ese bendito rico se convirtió en la personificación del necio, en una de las mejores ilustraciones para demostrar cómo no se debe vivir. Ese es el ejemplo de la parábola, la estupidez humana. Verso 16, lo tengo ahí. La heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Qué pasaba? Pasaba que la abundante cosecha era un don de Dios, un regalo de Dios para este hombre. Esa abundante cosecha para él, además de sus riquezas ya acumuladas, implicaban poder, implicaban influencia para él. Pero era más. Dios le estaba dando una gran oportunidad. Había una ocasión que demandaba una importante decisión. ¿Qué haré con mis riquezas y qué haré con la multiplicación de mis cosechas? ¿Qué haré con la abundancia de las cosechas? La decisión era importante, era la prueba del hombre. Sus riquezas, su abundancia lo estaba probando para ver sus decisiones y las consecuencias eternas de esas decisiones. Su trabajo, las cosas que Dios le está dando o la ausencia de esas cosas son la prueba en su vida para ver si sus decisiones o qué tipo de consecuencias van a tener, qué tipo de consecuencias eternas van a tener sus decisiones. Entonces, este hombre, dependiendo de qué haría con sus bienes y de qué decisiones tomaría con lo terrenal, así podría haber apuntado o no a lo eterno. Desgraciadamente para él no apuntó a lo eterno, él apuntó al infierno. Y entremos ahora más adentro al corazón de este hombre. Analicémoslo un poquito más. Verso 17.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Frente a la abundancia, resulta que la pregunta era lógica. En una ocasión como la que él estaba viviendo, en el escenario que él estaba viviendo, era lógico preguntarse qué haré, pero su comprensión de la importancia de la decisión a tomar se quedó corta, se quedó estrecha. Y tengo para ustedes una frase que escribí que quiero quede en su corazón. La frase dice, cuando nuestra vida no está habituada a lo espiritual, nuestras decisiones resultan ser carnales. Carnales en el sentido que están alejadas de la voluntad de Dios. Si usted no está habituado a lo espiritual, las decisiones que usted va a tomar son carnales, nunca van a ser espirituales porque usted no está habituado a ello. Entonces, este rico solo pensaba, note que era un carnal, porque solo pensaba cómo preservar la cosecha. Su pensamiento estaba en trabajar por lo que perece. Si él estuviera habituado a lo espiritual apuntando a lo eterno, quizá habría pensado en posibilidades de expansión del servicio que él podía dar a los demás, del servicio que podía dar a Dios. Podía estar pensando que esa gran cosecha le ofrecía una gran oportunidad para honrar a Dios con sus bienes y también para servir a los demás, para invertir en la obra de Dios. Pero él no estaba apuntando a lo eterno, no. Se dijo a sí mismo, ahora no tengo dónde guardar mis frutos, ¿qué haré? Note que él todo está pensando desde una perspectiva, desde una plataforma egocéntrica. No tengo dónde guardar mis frutos. Si su corazón hubiera sido lo suficientemente sensible como para incluir a Dios y incluir a su prójimo en sus decisiones, quizás sus graneros no solo hubieran guardado y mantenido el fruto abundante de sus cosechas, sino también hubieran contenido la grandeza de su corazón conforme al corazón del Señor. Pero su corazón no estaba ni pensando en Dios, ni apuntando a lo eterno, ni apuntando hacia su prójimo, por cuanto lo que había en su vida era avaricia y codicia. Note, verso 18, esto haré. Permítase observar, mientras la filmina esté allí en la pantalla, permítase observar las manifestaciones del verbo. Todas son en el pronombre personal de la primera persona del singular. Y todos los adjetivos son posesivos de la primera persona del singular. Es decir, todo está expresado en yo. Note, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Se da cuenta? Note el uso de esa primera persona, como dije, del pronombre y del adjetivo posesivo correspondiente. Es más, si vamos a los versos 17, 19, vemos que las formas de la primera persona del singular y el adjetivo posesivo está en 2 versículos expresada casi 11 ocasiones. Voy a leerlo para ustedes, Lucas 12, 17 al 19. Note lo que dice. ¿Cómo retrata? Les dije que nos íbamos a meter dentro del corazón, dentro de la mente, la conciencia de este hombre. Y estamos, dice. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Note el verbo en que, cómo está expresado. Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Otra vez, egocéntrico. Derribaré, note el verbo, mis graneros, note el verbo, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma. Oiga, ¿dónde estaba la seguridad de este hombre? En sus frutos, en sus bienes, en la grandeza de su cosecha y de su granero. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¡Wow! Se observa claramente la actitud absolutamente egoísta de este tipo de la parábola, de este rico necio insensato. No tiene pensamiento ni para Dios, ni para su prójimo. No dijo, con esto voy a ayudar a la extensión del reino de los cielos. Con esta riqueza voy a ayudar a mi prójimo. Con esto mi vecindario no tendrá hambre. Con la venta de esto podré construir casas para la gente necesitada. Podré ayudar a los hospitales a hacer obras de filantropía si quisiera. Con esto ahora el 10% de esto voy a vivir. Y el 90% se lo voy a entregar al Señor porque entiendo que nada es mío, todo le pertenece a Dios. Soy un simple mayordomo de los bienes que Dios me da. Pero no,
Su corazón estaba lleno de insensatez. Y la construcción de un granero, de graneros más grandes, mayores, no era tan mala idea en sí misma, pero la razón para hacerlo sí era lo malo. Quizá muchas veces estamos haciendo cosas que no son malas en sí mismas, pero el motivo, la razón para hacerlo, las intenciones, la provocación para hacerlo es lo malo. Entonces, él quería guardar todo para sí mismo. En su pensamiento, las riquezas materiales era lo que le daban seguridad, lo pasajero. Alma, repósate, tírate en la hamaca, mécete, repósate. Tenemos para vivir muchos años, regocíjate. Así está mucho evangélico hoy día, olvidando lo eterno y fundiéndose con lo pasajero. Le pregunto, ¿usted practica las disciplinas espirituales? ¿Tanto como practica las disciplinas físicas o carnales? Aunque Pablo dice que el ejercicio corporal para nada es provechoso, más provecho tiene la piedad, la verdad. Pero así como usted practica lo que practica, disfruta lo que disfruta, ¿usted practica las disciplinas espirituales? Le pregunto, ¿ofrenda? ¿Diezma? ¿Siembra para las primicias del banco de alimentos? ¿Siente amor? ¿Siente compasión? ¿Siente misericordia por los hermanos en necesidad? ¿O usted guarda todo para sí mismo, como el necio de la parábola? Le pregunto, ¿está sembrando usted para lo eterno? ¿O solo se dedica, como el necio de la parábola, a complacerse, a satisfacerse a sí mismo, víctima de la cultura egocentrista y hedonista de este momento, de esta generación, entregado única y exclusivamente al placer en la que vivimos? Porque así se habló este insensato a sí mismo. Así le habló a su parte inmortal de su ser, a su alma. Sabemos que el cuerpo vuelve al polvo, sabemos que el espíritu vuelve a Dios, el hálito de vida, pero lo que verdad somos, esa parte inmortal de nuestro ser, que es el alma. Mire cómo se habló. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados, etcétera, etcétera. Repósate. ¿Reposar en Dios? Reposar en sus bienes. Mire qué estupidez. Y hay gente tan, pero tan pobre que no, o que solo tienen mente y pensamiento para entregarse a las cosas de este mundo, se abandonan en la conquista de sus sueños y sacan a Dios de la ecuación de su vida en búsqueda de riquezas efímeras. Y no solo estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente sentada en las sillas de nuestras congregaciones, en las bancas de nuestras iglesias, gente sentada frente a un dispositivo digital, a una pantalla que me está mirando hoy, gente que está tras la conquista de sus sueños y que han sacado a Dios de la ecuación de sus vidas. El resultado es que Dios se burla de ellos, como de ese rico de la parábola, llamándolos necios, insensatos. Verso 20, Dios le dijo, note que lo dice Dios, no yo. Necio, que significa tonto, o significa más groseramente estúpido. En dos versos precedentes, el hombre rico era un egoísta, que lo tenía todo, que era próspero, que tenía abundancia. Pero en el verso 20 fue considerado un necio, un egoísta, un miserable, necio. Y quizá deberíamos afirmar que un hombre egoísta entregado a todo lo que hay en este mundo es simple y llanamente y siempre los hombres entregados a las cosas de este mundo, las personas, las mujeres entregadas a las cosas de este mundo, simplemente siempre serán necios, porque solamente un tipo tal puede dejar a Dios y a los entregarse a las cosas de este mundo. Puede dejar a Dios fuera de su vida. Solo un tipo necio, solo una persona necia puede llegar a tal conclusión. Y tal es la necedad que le invade y que deja por sentado y supone que las riquezas, cuya naturaleza sabemos también transitorias e efímeras, tal
tales que consideran que las riquezas traerán reposo a su alma, como si fuera posible alimentar el alma y el espíritu de avena, de trigo, de cebada, de vehículos, de cuentas corrientes, de gimnasio, de piscina, de deportes, de trabajo. Gente que así piensa como ese rico que puede darle a su alma esas cosas, son gente necia. Y lo tengo para ustedes, porque un necio en el uso bíblico del término es alguien privado de razón. Un necio en el uso bíblico del término es alguien que se ha olvidado de lo eterno. Un necio es alguien que se ha convertido en una persona llena de estupor espiritual. Necio, lleno de estupor espiritual. Y es entonces como Jesús retrata al hombre de esta parábola, ya que actuaba este hombre como un individuo completamente desprovisto de razón. Y tengo para ustedes esta explicación allí. Este hombre era necio, número 1, porque olvidó a Dios. Número 2, porque olvidó enfocarse en lo eterno. Y número 3, porque olvidó a los demás. 3 razones de la necesidad, del estupor o de la estupidez de este necio insensato. Olvidó a Dios, olvidó proyectarse, enfocarse, apuntar a lo eterno y olvidó a los demás. Y ahora, la pregunta lógica es, ¿usted cómo es? Este hombre, repito, olvidó a Dios, olvidó enfocarse en lo eterno y olvidó ayudar o enfocarse a los demás. Ahora yo le pregunto a ¿usted cómo es? ¿Es necio como aquel hombre o usted es sensato? ¿Es prudente? ¿Es una persona, hombre o mujer de Dios que apunta a lo eterno? ¿O necio o insensato, que pone su corazón en las cosas materiales, en sus propias ideas, en sus propias concepciones apartadas de la enseñanza bíblica? ¿Cómo es usted? Apenas con 2 meses, con 3 meses en la universidad y ya te cambiaron la mente, el pensamiento, el decoro, ya te hicieron un coco wash, ya te llenaron de embrutecimiento intelectual. ¿Cómo es usted? O sin ir al colegio, a la universidad, con solo escuchar a la gente o escuchar las noticias, escuchar la televisión o seguir a estos ideólogos del género o aplaudir a estos desgobernantes que tienen desgraciado nuestro país, usted se ha apartado de Dios. ¿Cómo es? ¿Necio o prudente? Hasta la vida que vivimos es prestada. Hasta la vida que vivimos no le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros, perdón. Le pertenece a Dios. Nuestra experiencia en esta dimensión es efímera. Nuestra vida, nuestra experiencia en esta es tan transitoria como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, como la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el fuego. O sea, no podemos considerarnos y decirle a la parte eterna de nuestro ser, nuestra alma, alma, repósate en todo lo que tienes, alma, olvídate de Dios. No, la única manera de superar la barrera de la estupidez, del estupor espiritual, es poniendo toda nuestra vida, todo nuestro corazón, toda nuestra dedicación en buscar al Hijo del Hombre, en buscar a Dios, porque es Él, según dice San Juan 6:27, el único capaz, Jesús, el único capaz de darnos la vida y la comida que a vida eterna permanece. Y aquí aparece lo fatídico. Verso 20. Para el hombre de la parábola. Necio, ya vimos que le dijo. Cuando él se apoyaba en la perentoriedad de sus bienes. Cuando él se apoyaba en la transitoriedad. Cuando él se apoyaba y se mecía en la hamaca de las cosas terrenales y le decía a su alma, repósate, disfrútate y gózate, desde el cielo una voz, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué le pasaría a usted si esta noche vienen a pedirle su alma? O si la final trompeta de la venida de Cristo sonara. Cometió otro necio y trágico error, el rico de esta parábola. En su criterio él tenía un seguro de vida. En su criterio él iba a vivir de tal modo con bastante tiempo como para disfrutar de sus planes y su abundancia. En su mentalidad nunca se le ocurrió en la ecuación de su vida poner a Dios.
y apuntar a lo eterno. Lo único que decidió fue entregarse a la transitoriedad de sus bienes, a lo pasajero de esta vida. Como decía Eclesiastés la semana anterior, todo lo que vi bajo el cielo es vanidad, todo es absurdo. Como decía Juan en su primera carta, el mundo pasa y sus deseos. Así este hombre pronto tuvo que darse cuenta a dónde lo llevaría su necedad. Había fracasado al confiar en los bienes de este mundo, al no tener presente ni siquiera que su alma era suya y que el Dios, el verdadero Dios, era el dueño de su alma, y que ese Dios inmediatamente o en cualquier momento le llamaría a un rendimiento de cuentas. Yo le pregunto a usted, si Dios lo llama a cuentas hoy, ¿cómo está su saldo? Si Dios te llama a cuentas hoy, si Dios te llama a una rendición de cuentas hoy, ¿cómo está tu cuenta? ¿Estás en rojo? Y entonces este hombre en ese momento se daría cuenta que en términos de verdaderas riquezas, él era un pobre, era un triste, era un menesteroso, era un necesitado, era un pordiosero. En términos de las verdaderas riquezas que son lo eternas, estaba con su cuenta en cero, estaba en rojo con su cuenta bajo cero. Verso 20, la pregunta divina. Ya dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y la pregunta, ¿y lo que has provisto, de quién será? Puse a pensar. Usted hace lo que hace en esta tierra olvidándose de Dios, o poniendo a Dios en cuarto, quinto, sexto plano. Se llama deslealtad. Póngase a pensar. Usted hace todo lo suyo, consigue todos sus propósitos, consigue todos sus sueños, consigue todos sus anhelos. En ese afán arrastra a sus hijos, arrastra a sus hijas y los aparta de Dios cuando antes estaban consagrados a Dios. Y a usted no le importa, tras conseguir sus sueños, sus ideales, sus baratelas y bajatelas de este mundo, tras conseguir lo suyo, lo terrenal, a usted no se está dando cuenta de que le van a pedir su alma, y lo que usted ha hecho, ha provisto, ¿para qué servirá? Y el rico entonces había cometido otro error fatal, porque había descuidado el principio importante de mayordomía. Nada de lo que tenemos es nuestro. Ahora este rico no poseía nada, pero en realidad nunca había sido nada suyo todo lo que tenía. Porque nosotros, como dije y repito, simplemente somos mayordomos de las propiedades que son del Señor, porque el Señor es dueño de todo. Nosotros simplemente somos administradores de lo de Él. Simple y llanamente somos personas que administramos las cosas eternas. Falló el rico poniendo su mirada en lo de este mundo, poniendo su confianza en las riquezas. Necio este hombre, como el que le dijo a Jesús, Padre, maestro, haz que mi hermano me dé la parte de los bienes que me corresponden. Necio, lleno de estupor o estupidez espiritual, como muchos de nosotros, que en lugar de apuntar a lo eterno, ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras. Concluyo. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Y qué estás haciendo de tu vida? ¿Usted se cree dueño de su vida? ¿Usted cree que usted puede hacer con su vida lo que a usted le dé la gana? ¿Cree que puede hacer de su vida y con su vida lo que usted quiera? ¿Usted cree que usted puede tirar a Dios por un tubo? ¿Usted cree que usted puede sacar pecho ante Dios y autojustificarse solo porque habla en Reina Valera? Solo porque dice bendecido, prosperado en victoria, pero su vida es un desastre. ¿Se cree dueño de ella? ¿Hacer lo que usted decide hacer y no hacer lo que Dios le manda a hacer? ¿Usted cree que usted es dueño de su dinero? ¿Que usted no apoya la obra de Dios como este rico? Todo me lo echo encima. No pienso en nadie más. No coopero con la obra de Dios.
En mi mente, en mi esfera de pensamiento, en la toma de mis decisiones, no está Dios, no está la iglesia, no está el servicio de los demás, no está la necesidad de los demás hermanos. ¿Sabe? Le voy a decir esto con terrible dolor. 5 personas el mes de octubre, 5 personas el mes de septiembre sembraron para el banco de alimentos. 6 personas en el mes de noviembre sembraron para el banco de alimentos. ¿Dónde está usted? ¿Usted se cree dueño de sus cosas, de su vida, de su dinero? Pobres y miserables, muchas veces somos como ese rico. ¿No se ha percatado que un día tendrá que entregar cuentas de todo lo que hace? Y que todas sus decisiones y todos sus actos, como los míos, un día muy cercano serán escrutados por el gran juez, que todo lo ve y que todo lo juzga. Le pregunto, ¿va a seguir viviendo para los deseos de su carne? ¿Va a seguir viviendo para los deseos de los ojos? ¿Va a seguir viviendo para la vanagloria de la vida? ¿O va a decidir hacer un cambio y apuntar a lo eterno? ¿Qué decide hacer con su vida? Me da tristeza, mis discípulos amados, cuando empiezo a recibir del Señor este mensaje y empiezo a escribir este mensaje. Me da tristeza ver a dónde ha caído la iglesia mundial, a dónde ha caído aquellos que se llaman hijos de Dios, a dónde hemos llevado nuestra vida lejos del Señor, a dónde hemos llevado nuestras decisiones lejos del Señor, a dónde hemos llevado nuestra experiencia espiritual a una frialdad y a una tibieza que nos aleja cada vez más del Señor, que nos saca de la comunión con Dios. Jesús termina su enseñanza haciendo una comparación de su auditorio actual con el rico de la parábola. Recordemos que el capítulo 12 dice que había millares de gentes escuchando a Jesús. Jesús le responde a aquel Pedro Vainas que le salió con la yotada: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dice: ¿cómo no te estás dando cuenta que estoy hablando de cosas más importantes que los bienes materiales? Tu vida está llena de avaricia y de codicia. Y cuenta una parábola donde este hombre, el rico, muy a pesar de ser rico y de ser próspero, su corazón estaba confiado en lo pasajero y no en lo eterno. Y una vez que cuenta la parábola, entonces Jesús hace una comparación entre su auditorio actual, el auditorio al que él está dirigiendo la parábola, y el rico. Como me permito enfrentarlo a usted hoy, con ese mismo hombre que la Biblia adjetiva o califica como necio. Jesús contó la parábola y la comparó con la gente que le estaba oyendo. Yo hoy tomo la parábola y lo comparo con usted. ¿Cómo es usted? ¿Se parece a ese tipo? ¿O usted tiene su corazón lleno de Dios y está apuntando al eterno? Verso 21, note lo que dice, cómo los compara. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro. Es decir, no está diciendo tiene muchas riquezas, es próspero, tiene mucha abundancia, tiene grandes graneros, sino que está diciendo, así como ese necio, como ese rico insensato, es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Yo le pregunto, ¿usted hace tesoros para sí? Y no estoy hablando de oro, de plata, de dinero. Estoy hablando de las cosas en las que usted se entrega, las cosas por las que usted se desvive, las cosas en las que usted pone alma, vida y corazón, pone dedicación. Llámese estudio, llámese trabajo, llámese ejercicio, llámese deporte, lo que usted se desvive. Llámese un equipo de fútbol, si es que a usted le gusta el fútbol o de béisbol, y que usted no se pierde por nada del mundo al equipo de sus amores. Llámese servidor de streaming, donde usted ve películas, donde ve novelas, donde ve series, invierte su vida en eso. Llámese juegos digitales. Llámese pecado, con mucho mayor razón. El pecado que a usted no le deja crecer ni apuntar a lo eterno, sino que lo ancla en lo terrenal. ¿Usted hace tesoros para sí?
¿O usted está siendo rico para Dios? El Señor amplía entonces el punto de su parábola al principio universal, de que muchos son hoy día como ese rico. Y los llama necios, los llama insensatos, porque pasan todo el tiempo y ponen todo su interés y ponen todo su esfuerzo y ponen toda su dedicación y ponen toda su entrega en las cosas de este mundo, acumulando tesoros en esta tierra. Lo que es más importante para usted ahí, ese es su tesoro, su nuevo ídolo, que ha quitado el lugar que le corresponde a Dios en su vida. Y están descuidando completamente la eternidad de sus almas. ¿A cuál grupo pertenece usted? ¿En cuál grupo se ubica? ¿En los que hacen tesoros en esta tierra o los que hacen tesoros en el cielo? ¿Usted es necio o es inteligente? ¿Usted es insensato o es sabio? ¿Usted es mundano y carnal o es hijo de Dios? Espiritual. Termino. No hay nada tan loco, y creo que lo tengo allí, y si no lo tengo, escúchelo. Pero digo, no hay nada tan loco como vivir para el tiempo presente y olvidar la eternidad. Vivir para uno mismo y olvidar a Dios. Hoy le invito, mi amado, a apuntar a lo eterno. Oremos a Dios mientras la musicalización nos acompaña. Padre, he ministrado tu palabra como tú la has inspirado a mi corazón y como tú la has iluminado a mi vida, Señor. Me he puesto enfrente de tu pueblo para llamarlo, Señor, a un encuentro contigo, para arrancarlos e inspirarlos a ser arrancados de lo terrenal y de lo material y llevar su mirada a ti, a lo eterno. Haz que tu Espíritu convenza de pecado y redarguya de pecado, justicia y juicio. Haz que tu Espíritu Santo nos lleve cada día más a ti. Señor, perdónanos porque te hemos fallado, te hemos faltado, nos hemos equivocado. Hemos corrido a favor de las cosas terrenales, hemos luchado con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Nos hemos entregado por lo que es pasajero, no por lo que es eterno, por lo que es transitorio, no por lo que permanece para siempre. Hemos olvidado tu palabra, tu presencia, por entregarnos a la consecución de lo que a nosotros nos da la gana. Perdónanos, pero lávanos con la sangre de Cristo. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tu palabra dice que si estamos con comunión, como en este momento estamos unos con otros, tenemos paz contigo, y la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de pecado. Lávanos con la sangre que Cristo derramó en la cruz, de pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestra mirada no en lo que perece, sino en lo que a vida eterna permanece. A buscar no las cosas o las riquezas de este mundo, sino a buscarte a ti, el Hijo de Dios, a Jesús, a quien Dios encargó para darnos la comida que a vida eterna permanece. Aquí estamos, urgidos y necesitados de ti. Alzamos nuestras manos en señal de gratitud. Consagramos este día, domingo, como esta nueva semana, y pedimos que tu favor nos inunde y nos llene. En el nombre de Jesús, paz y reconciliación con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres espirituales, para tu gloria. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Pido que bendigas a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, a cada familia de Catedral de Fe. Pido que recojas a tu pueblo, que nos ayudes prontamente a reunirnos presencialmente, Señor. Que nos ayudes, Padre Santo, para que esta pandemia pase y que nosotros podamos volver a reunirnos en nuestro auditorio con las condiciones, Señor, que podemos reunirnos. En
Entre tanto, Dios, que llega ese momento, bendice a tu pueblo que nos sintoniza siempre virtualmente, Señor, y fortalécenos a todos en nuestra necesidad espiritual, como física, material, económica. Yo te bendigo y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por este día tan lindo que nos regala en su presencia y por esta nueva semana. No se vaya, que hay comunicados de interés. Les amamos mucho. Recuerde siempre, adelante en Cristo sin aflojar. Les amamos, amados hermanos. Muchas bendiciones. Hermosa palabra que hemos tenido en labios del pastor, apuntando a lo eterno. Gloria a Dios, porque esa palabra nos confronta, nos anima a seguir adelante, por supuesto, pero también a examinar todo aquello que haya en nuestros corazones que impide que sigamos caminando hacia la eternidad. Gloria a Dios por esta palabra. Espero en el Señor Jesús que haya hecho el trabajo en su corazón, que haya sembrado en su vida lo necesario para que usted siga adelante junto con su familia, creyendo firmes en el Señor. Ahora tenemos comunicados de interés para cada uno de ustedes y quiero pedirle por favor que ponga atención. Recordarle que este próximo martes a partir de las 7 de la noche nuestro altar familiar, como lo he dicho en otras ocasiones, son tiempos lindísimos, preciosos, donde hemos visto el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas, pero sobre todo es un tiempo donde nosotros como familia nos humillamos, reconocemos que el Señor es el Señor de nuestra casa, de nuestras vidas y de nuestros corazones. Luego de eso, el jueves, si Dios lo permite, tenemos al hermano o al pastor, Luis Aredas. Tenemos un tiempo precioso como acostumbramos a tenerlos cuando él enseña junto al pastor. Recuerde disponer su corazón el último jueves de este mes y presentarnos ante el Señor con un corazón dispuesto a escuchar su palabra. El próximo sábado, el último sábado de este mes, nuestras últimas reuniones, gracias al Señor que durante todo este año ha sido fiel y nos ha permitido mantenernos buscando su presencia y su palabra. A partir de las 4 p.m., si Dios lo permite, todos los prejuveniles, a las 5 todos los juveniles y a las 7 los jóvenes adultos. Tenemos 2 invitados especiales en juveniles y en jóvenes adultos que van a ministrar la palabra, así que yo por favor le pido a usted que desde ya disponga su corazón, cada uno de los jóvenes, y por supuesto también recordarle y pedir que todos los papás nos echen la manita ahí, pidiéndole a sus hijos que se conecten, sobre todo los de prejuveniles, a partir de las 4 de la tarde, si Dios lo permite. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 9:30, nuestro servicio acostumbrado, empezando con los niños y de ahí en adelante adorando y escuchando la palabra del Señor como corresponde. Espero en el Señor Jesús amado que esta semana sea muy bendecida y vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias por este servicio, porque una vez más hemos visto tu poder y tu gloria en medio de nosotros, hemos adorado, Señor, hemos escuchado tu palabra, pero ahora, Señor, en el transcurrir del tiempo y de la semana, Señor, queremos, Señor, poner en práctica lo que nos has enseñado el día de hoy, Señor, y seguir caminando y esforzándonos, Señor, para alcanzar la eternidad y cuidar ese valioso regalo que nos has dado, Señor, que es la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecida semana para todos.
Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.